rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. Bendecido domingo tengamos todos, hermanos. Damos siempre la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando en esta hora y podemos de esta manera estar cercanos unos con otros, sintiendo un poco la comunión, que siempre es tan importante para nosotros y bueno, este tiempo se nos está negando, pero seguramente que a través de la palabra de Dios, como siempre lo procuramos hacer, podamos estar más cerca entre nosotros. Mirando los tiempos difíciles que estamos transitando, bueno, contemplamos que también en la palabra de Dios hay ejemplos de momentos difíciles. Nosotros estamos tal vez experimentando un poco de temor, algunas zozobras sobre cosas que pueden venir, y seguramente hubieron otros que también tuvieron experiencias similares. Y yo quisiera que esta tarde nosotros podamos ir al Evangelio de Juan y allí poder encontrar alguna enseñanza, algo que pueda traernos a nosotros una palabra directiva, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra que pueda despertar en nosotros justamente esto que necesitamos: la fe, la confianza, el saber dónde estamos parados, el saber en quién estamos confiando. Y nada mejor que la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan es un evangelio particularmente escrito con una sensibilidad para llegar justamente a satisfacer este tipo de necesidades en cuanto al relato que él contiene. Si nosotros dividimos el Evangelio de Juan en dos, a partir del capítulo 13 en adelante, tendríamos la división, la segunda parte o la segunda mitad que se inicia. Y en esta segunda mitad entramos en lo que llamamos nosotros la etapa final de la vida terrenal del Señor Jesús. Aquí comienza la preparación final de los discípulos. El Señor se ocupa en el capítulo 13 hasta el capítulo 17, versículo 26, o sea, hasta el final, se ocupa de preparar a sus discípulos, levantarles la mirada, fortalecer su espíritu, sembrar en sus vidas todas aquellas palabras que luego iban a poder ellos recordar por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Finaliza allí en el capítulo 17 con lo que llamamos la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, cuando Él ora por sus discípulos, cuando da gracias al Padre y cuando ora también por los que han de creer por la tarea de ellos. Pero nos encontramos nosotros aquí en el capítulo 13, donde inicia, y la primera gran lección que Dios les enseña, que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos, es una gran lección de humildad. Todo comienza con la humildad. Allí en aquel momento, antes de la fiesta de la Pascua, el Señor se reúne con los suyos, dice el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado, que pasase de este mundo al Padre. Él estaba con los suyos, los reúne, y antes de la cena, dice que él toma un lebrillo, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. La gran lección de la humildad para sus discípulos no era una lección de palabra, sino una lección de hecho. El Señor lavando los pies de sus discípulos. Luego el relato nos sigue contando que el Señor les habla acerca de la traición de Judas. Viene una pregunta del apóstol Pedro: ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor le dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y luego el Señor allí en el capítulo 14
les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en respuesta justamente a la pregunta de Pedro. El Señor Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo. Y entre la promesa del Espíritu Santo y la obra o ministerio del Espíritu Santo, Él deja la gran enseñanza de la vid verdadera, que es el permanecer arraigado al Señor, permanecer pegado al Señor. Sin mí nada pueden hacer. Y la raíz de esta palabra permanecer es morar, morar. De manera que el Señor les está diciendo que debemos permanecer en Él, morar con Él, estar permanentemente pegados al Señor para poder llevar fruto y para que este fruto permanezca y para que haya en todos nosotros lo que el Señor está deseando que provoquemos como iglesia. Pero también les habla de la tristeza que vendría. Juntamente con la tristeza que vendría, el Señor finalmente termina hablando de las obras que Él va a consumar en la cruz. Y allí en los versículos 25 al 33 inclusive, vemos al final del discurso se desvela, se corre el velo del misterio del Señor Jesús. Dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estas líneas constituyen lo que podemos llamar la proclamación de Juan. El mensaje de Juan. Son como una síntesis de su cristología. Solo a la luz de la Pascua, de esta celebración tan importante para la nación de Israel, donde conmemoraban ellos el tiempo cuando salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, y bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo es que el misterio de Jesús comienza a desvelarse. En los versículos 29 al 33, el Señor Jesús escucha las palabras de sus discípulos, quienes dicen: aquí ahora claramente hablas y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y la respuesta del Señor es: ahora creéis, ahora creéis. Y la palabra ahora encierra un término que nos está diciendo: en esta etapa de vuestro desarrollo en la vida espiritual creéis. Cuando era necesario tal vez que ellos hubieran respondido antes a los estímulos de todo lo que el Señor estaba dándoles. El Señor sabía que su desarrollo espiritual era bastante poco desarrollado, era inmaduro, y el Señor sabía lo que venía, de manera que Él les dice: aquí la hora viene y ha llegado ya, o ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor estaba previendo, y para eso los había preparado, porque estaban ya en los umbrales de la obra del Señor. Cuando Él iba a ser crucificado y Él iba a hacer esta obra de redención allí en la cruz del Calvario.
Pero en el verso 33, que tal vez sea el verso en el cual vamos a reparar nosotros hoy, vamos a centrar un poco más la atención en esto. El Señor Jesús dice estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. Todo este discurso, toda esta lección, todo este tiempo que me tomé, es para sembrar en ustedes la confianza. En el mundo tienen aflicción, dice el Señor. En el mundo hay aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Señor Jesús, ya en el capítulo 14, versículo 27, les habló diciendo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor Jesús habló de la profunda paz que se sustancia, que se nutre de su persona. Es una paz lograda en el Calvario. Esa paz es la que el Señor les iba a dar. No es una paz que obra en el exterior, sino que es una paz que obra en el interior de la persona. Allí es donde trabaja la paz que el Señor Jesús nos da. En el mundo tendréis aflicción. Fijémonos que en el contexto de la enseñanza del Señor, como Él estaba preparando a los suyos, en ese contexto de esa enseñanza, de ese marco histórico en la vida del Señor y de sus discípulos, Él les dice: en el mundo tendrán aflicción. Y en el contexto ese es como resultado de la oposición mortal del mundo a los que son o a los que no son de este mundo, sino que son los escogidos de entre el mundo. Allí, en ese contexto, es donde se amasa esta adversidad, esta aflicción que dice el Señor que habrá en el mundo. Algo que estamos ya viviendo, algo que estamos comenzando ya a transitar nosotros, esta generación, pero algo de lo cual la Iglesia de Cristo vivió en distintas etapas del desarrollo de la Iglesia a través de los tiempos. De modo que aquella paz prometida estaba lejos de ser una paz tranquila. Era una paz en medio de la dificultad. Y es eso lo que Dios promete a su Iglesia. Es una paz en medio de la dificultad. Es una paz en medio del problema. Es una paz en medio de la enfermedad. Es una paz en medio de la adversidad, de la carencia, de la falta, de la escasez, de muchas cosas. Pero allí está la promesa del Señor. La paz que yo les doy. Esta paz. Ahora quisiera, hermanos, si me lo permiten, quisiera que veamos nosotros tres aspectos en cuanto a la aflicción. En el mundo tienen aflicción. Tres aspectos que pudieran para nosotros ayudarnos en la contemplación de este mensaje. La primera aspecto es las aflicciones generales que sobrevienen simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo pecaminoso. Dice el apóstol Juan escribiendo a los Romanos, capítulo 8,
versículos 35 y 36, dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bien, aquí el apóstol nos está desafiando con una pregunta retórica. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y seguramente que nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Del amor que Cristo nos tiene a nosotros. No es el amor que nosotros le tenemos a Cristo, sino que es el amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¿Quién nos puede separar? Mira la variada lista de posibilidades que hay, que aquí se menciona: la tribulación, el hambre, la angustia, la persecución, la desnudez, el peligro, aún la espada, el peligro de muerte. Es amplia la base de confianza del creyente en Cristo, porque frente a cualquiera de estas circunstancias, nada nos puede separar del amor de Cristo. Nuestra seguridad es el convencimiento de que su amor nunca cambiará. Y aquí Pablo menciona el Salmo 44, verso 22, donde dice: por causa de ti somos muertos. Está escrito como recordatorio este pasaje de lo que los cristianos pueden esperar en cualquier período cuando se despierte el odio a la justicia. Y decíamos al principio que estamos transitando tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos de incertidumbre. Pero la incertidumbre mayormente está para la sociedad que no conoce a Cristo. Pero la iglesia que conoce a Cristo, y que a Cristo jamás se guardó las verdades, sino que nos habló con la realidad de la vida. En el mundo tienen aflicción. Debemos de estar preparados, esperando la aflicción que pueda venir al mundo. Pero no estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos carentes de poder y carentes de protección. Seguramente que todo eso está, y está aquí en la palabra de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Punto 1. Las aflicciones generales que sobrevienen simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo pecaminoso. Pero están las otras, las aflicciones que Dios permite que ocurran en nosotros. Les invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Allí nos encontramos con una experiencia del apóstol Pablo, donde tuvo revelaciones, tuvo visiones. Nos dice que fue arrebatado del tercer cielo, y luego dice que también fue arrebatado del paraíso, un tema en el cual no vamos a entrar, pero nos sirve como el marco para saber en qué contexto Pablo dice estas palabras. Y dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Decíamos que este punto trata las aflicciones que Dios permite que ocurran en nosotros. Y quiero decirte que las aflicciones que Dios permite que ocurran en nosotros es para el bien de nosotros. Dios, por alguna razón, se toma el trabajo de enviar sobre nosotros, sobre las circunstancias de nuestra vida, sobre nuestra persona a veces, como en el caso de Pablo, este tipo de frenos que contienen, que guardan, que protegen, para que Pablo no se exaltase, no se saliese de sí mismo, de esta
realidad no se supercreyese más que los otros consiervos suyos, dice que Dios permitió un aguijón en su carne. Y un aguijón es una espina, algo que dolía, algo que causaba dolor realmente en su carne. Y dice un mensajero de Satanás que me bofeté. De esa manera él se sentía como que bofetadas le daban en su cara. Y dice la historia, el relato dice, respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fijémonos que Pablo no trató el tema livianamente. 3 veces oró al Señor. 2 veces le fue negada la respuesta, pero la tercera vez vino la respuesta. Y la respuesta fue que no le quitó el aguijón. El Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y hermanos, esta es la respuesta que Dios suele dar a su iglesia. Yo estoy, que te baste, yo estoy en vos. Pero es necesario que atravieses por esta situación. Es necesario. Miren, el Señor necesita más nuestra flaqueza que nuestra potencia. Nuestra potencia es a veces rival de Él. Nuestra flaqueza es el siervo de Él, dependiendo de los recursos de Él y manifestando su gloria. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La seguridad del hombre en sí es la oportunidad de Satanás. La manera de obrar de Dios no es la de sacar a sus hijos de entre las pruebas, sino la de darles potencia, darles poder, darles gracia con que soportar las pruebas. Ahora hay un tercer aspecto que quisiera que veamos rápidamente, y es el castigo disciplinario que procede más directamente de Dios. Y allí vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Primera cosa que dice aquí el autor a los Hebreos es un llamado de atención para la iglesia del Señor. Cuando Dios se toma el tiempo, el trabajo de disciplinar nuestras vidas, no menosprecies, no tengas en poco valor el estar transitando una disciplina del Señor. ¿Y cómo se revela este poco valor? Se revela en un espíritu rebelde, un espíritu de incredulidad, un espíritu displicente, un espíritu tal vez de otra manera roto, débil, pesimista, quejoso, porque hay distintas formas de responder a la disciplina del Señor. Y algunos reniegan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Sin preguntarse, ¿para qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Qué querrá Dios hacerme ver en mi vida? Otros desesperan,
Miren, ninguna de las dos formas es la correcta. Y debemos de entender una cosa, iglesia. Al cristiano, tales cosas adversas suceden solo por el decreto de Dios. Todo lo que nos pasa es porque Dios lo está permitiendo. Todo lo que nos pasa. Y esto muestra su benignidad. Esto muestra que Dios es bueno. Porque dice el versículo 10, en su parte final, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos está diciendo el autor de los Hebreos que Dios está permitiendo la disciplina en nuestras vidas, que es provechosa y es para que participemos de su santidad. Pero hay algo más que nos dice en el verso 11. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Y yo aquí quisiera decirte que Dios muestra su benignidad tomándose el trabajo de disciplinar nuestras vidas para quitar las contaminaciones adheridas al creyente y ejercitarnos en la paciencia. En la paciencia. Hermanos, volvemos a nuestro texto de Juan, capítulo 16, versículo 33. Allí el Señor nos está diciendo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción es una presión aplastante. Presión aplastante. Y cuando el Señor nos está diciendo aquí, yo he vencido al mundo, Él nos está diciendo que nosotros hoy podemos disfrutar de lo que es la acción del pasado, cuyos beneficios aún continúan. Aquella muerte expiatoria del Señor en la cruz del Calvario. Aquello que el Señor poco más iba a hacer por ellos, es lo que les está comunicando a aquellos hombres que tuviesen confianza. Yo he vencido. Él estaba mirando la cruz como algo ya consumado y les está hablando desde la convicción de que hay un triunfo asegurado por su obra redentora en el Calvario. Yo he vencido al mundo y los efectos poderosos, los beneficios aún continúan, Iglesia de Cristo, aún continúan para todos nosotros. Por eso yo quisiera terminar estas reflexiones de este domingo diciéndote, en el Romanos 8:37, allí hemos leído nosotros: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, espada. Y el verso 37 nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice una versión: mas en todas estas cosas soberanamente vencemos por obra de aquel que nos amó. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de Jesucristo, quien nos amó. Él nos dará la victoria total. Y Juan, finalizamos, primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, donde nos dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Confirmándonos con una pregunta triunfante que desafía toda contradicción. Como hecho innegable que la victoria que vence al mundo es la fe. Porque es por la fe, es que creyendo que somos hechos uno con Jesús, el Hijo de Dios,
de modo que participamos de su victoria sobre el mundo y tenemos a uno que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, más poderoso que el que está en el mundo. Por eso, hermanos, tomemos esta palabra de Dios para nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: en el mundo tendrán aflicción. Estamos transitando un tiempo donde hay aflicción, de diversas maneras. Pero Dios nos llama a confiar. No a confiar en un credo, no a confiar en una denominación, no a confiar en hombres, es a confiar en Él, el autor y consumador de la fe. El que consumó la fe es el autor de la fe, pero el que nos dio muestras de cómo vivir por la fe. En Él estamos confiando. Y quisiéramos, si hay entre nosotros una persona que no tiene a Cristo, que esté escuchando esta palabra y usted también está viviendo un tiempo de tristeza, de congoja, de incertidumbre en su vida y no tiene paz en su corazón, para usted también es la misma receta. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. Crea que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo ha encontrado usted, que necesita de su salvación, de su perdón, de su paz, la paz que Dios quiere darle. Por eso en esta mañana, en este día domingo, iglesia, gocémonos, porque tenemos en el Señor la victoria asegurada. Gocémonos porque el Señor viene pronto, gocémonos porque hay esperanza, gocémonos porque hay confianza, gocémonos porque el gozo es del Señor y es un regalo que Dios ha dado a su iglesia. Que Dios nos bendiga y será hasta un próximo encuentro. Gracias.